Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Esta noche tenemos dos invitados, mis buenos amigos Armando Flores, director general de aduanas del Ministerio de Hacienda. Bienvenido, Armando. Buenas Como noches, te tengo Luis. cerca, te doy la mano. ¿Cómo andan? Buenas noches. Y también está con nosotros el viceministro de Economía, Julián Salinas. Bienvenido. ¿Cómo Buenas estás? noches, un gusto a todos los televidentes. Bueno, vamos a ver, hay tantos temas que tienen que ver con los puestos fronterizos, las aduanas, todo lo que tiene que ver con la economía de nuestro país. Eso lo vamos a ver esta noche porque hay avances importantes en la implementación de la Unión Aduanera del Triángulo del Norte. Por eso quiero preguntarte, Armando, ¿cómo marcha la puesta en avance de la Unión Aduanera? Entiendo que el presidente de la República sostuvo recientemente una reunión con sus pares de Honduras y de Guatemala. ¿Qué avances hay? Bueno, yo creo que estamos viviendo tiempos de gran esperanza en materia de integración y bueno, Julián nos comentará después cómo lo ve él desde esa responsabilidad en economía, pero solo imaginémonos, el sueño de la integración centroamericana se gestó hace más de 50 años y en ese sueño aparecía la idea de la unión aduanera. Ese concepto, ese estatus ha estado trabajándose durante mucho tiempo en la región completa sin que lograra coronar plenamente, salvo ahora con este encuentro de los tres países del norte de Centroamérica, el Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, que con la incorporación de El Salvador logramos aportar calidad y profundidad y velocidad a este proceso de integración, lo cual sin duda es una noticia positiva para el país y para la región. Para nosotros es una oportunidad de fortalecer los lazos comerciales con nuestros principales socios en Centroamérica, que son Honduras y Guatemala, y sin duda, a través de ese fortalecimiento de la relación comercial, convertirnos en un territorio aduanero único que pueda traer más inversión, que pueda generar más desarrollo y generar más empleo en beneficio de la población de nuestros países. Así que yo creo que estamos viendo, somos de verdad afortunados en ver esta parte de la historia y sobre todo en nuestra responsabilidad en el servicio público, empujando este proceso que logre cuanto antes coronar ese proceso de integración a través de la Unión Aduanera con Guatemala, Honduras y El Salvador. Es decir, que lo que estamos viendo o lo que estamos a punto de presenciar en términos de los procesos que se llevan en este momento es inédito. Sin duda, porque de hecho la Unión Aduanera ahora entre Guatemala, Honduras y El Salvador es en América Latina la primera en su género. No existe en otra parte de la región una integración de tres países dando este paso de mayor profundización en la relación económica y comercial y facilitando el comercio. Obviamente que esto requiere avanzar mucho, por ejemplo, en el tema de infraestructura, el tema logístico, el tema fronterizo, que ya vamos a hablar de ello, pero como decía, qué bueno que somos parte de esta historia y que estamos desarrollando procesos que nos van a permitir dar un nuevo paso como país, fortaleciendo la unión centroamericana, la integración centroamericana y en este caso la relación fortalecida con Guatemala y con Honduras y nuestro país siendo una pieza clave de ese proceso. ¿Cómo se va a facilitar el comercio y la libre circulación de mercancías y personas entre los tres países con esta iniciativa, viceministro? Bueno, para empezar es decir que como y reforzando lo que ya mencionaba el director de aduanas, este es un proceso que nos convierte en la octava economía latinoamericana al juntarnos los tres países. Eso nos da una gran relevancia a nivel internacional y a nivel latinoamericano. Y además que los países que hoy estamos iniciando este proceso tenemos muchas simetrías productivas, por ejemplo, económicas, de población, culturales inclusive, que nos ubican como una región clave para poder avanzar hacia un proceso de integración. Durante varios años hemos estado, por ejemplo, conversando entre nuestros socios centroamericanos y viendo la posibilidad de avanzar hacia otros niveles, es decir, porque la Unión Aduanera constituye una de las etapas de la integración. Sin embargo, a veces lo que ralentiza este proceso es las sensibilidades nacionales, el tema de, por ejemplo, armonizar aranceles en productos que podrían ser sensibles para la región,
Entonces, el hecho de juntarnos, Guatemala, El Salvador y Honduras, para avanzar y acelerar este proceso, pues generan perspectivas económicas muy loables para la región a nivel de comercio, por ejemplo, que vamos a tener facilidades en la facilitación del comercio, reducción de tiempos, por ejemplo, de cerca de 15 horas a alrededor de 15 minutos en el tránsito de la mayor parte del comercio, del volumen de comercio que circula dentro de la región, pero también un paso migratorio ágil. Es decir, ahorita, por ejemplo, estamos coordinando el tema de los software, por ejemplo, el tema de las adecuaciones de infraestructura, para poder tener en el corto plazo ya resultados en el tema de unión aduanera y en el tema del paso ágil migratorio, incluso sistemas modernos, el paso, por ejemplo, a través de huellas, la coordinación de los sistemas de información, es decir, que lleva toda una logística que al final pues, va a beneficiar tanto los flujos de comercio como el paso migratorio ágil. Entiendo que el POI va a ser una de las primeras experiencias. El POI es el puesto fronterizo que está en el norte de Chalatenango y será el primero en contar con la infraestructura para el funcionamiento pleno de la unión aduanera. Tal vez si nos puedes adelantar, Armando, cómo va a llevarse a cabo esto, y entiendo que ayer hicieron una inspección. ¿Qué resultado de esta inspección del avance? Bueno, esta reflexión y este análisis sobre la importancia de la unión aduanera para el país, pues hay que aterrizarla, y qué bueno que te fuiste a la frontera y en este caso al POI, como un puesto fronterizo importante que nos va a permitir empezar a dar ese salto. ¿Por qué es tan importante el POI? Según los datos de aduana, entre enero y julio, por ahí exportamos 602 millones de dólares. Salieron por el POI, para Honduras, Puerto Cortés, Estados Unidos y otros países. Y por el POI entró 472 millones de importaciones. Es decir, más de 1.000 millones entre enero y julio entre importaciones y exportaciones en ese puesto fronterizo. Un puesto fronterizo que, aquí traigo la foto, que no se nos olvide, que durante más de 30 años, a ver si me ayudan con la cámara, durante más de 30 años pasó así. De hecho, yo me lo encontré así hace un año. Yo empecé en julio en la aduana. Ese puesto fronterizo, como lo ven, tenía un carril todavía tiene un carril para Honduras, que es para allá, y un carril para El Salvador, que es para acá. Y además, esa pluma, que es la señal, una señal de que ahí no hay fluidez en el tránsito ni en el comercio. Parece que tiene un corte militar, ¿verdad? Claro, porque como decía el ex ministro de Obras Públicas, las fronteras tienen un concepto militar. De guerra. Militar, digamos, de que todo el tráfico terminaba, en algunos casos, en puentes grandes como Anguiatú, que vamos a hablar de ello, y en este caso en el POI, un pequeño puente, ahí hay un puente también y una bóveda. Pues este era el POI. La historia es que, tratando de ver la necesidad de facilitar el tránsito de personas y mercancías, el gobierno decidió y tomó la decisión de invertir estratégicamente en ese puesto, al punto que estamos transitando de esa foto a esta, mira Luis, y amigos y amigas televidentes. Este es el futuro del POI, tan cerca como de aquí a noviembre. De un carril hacia Honduras vamos a irnos a 4 carriles ahora. Esta es la salida a Honduras. ¿Esto es solo la salida? La salida, 4 carriles. Y de regreso va a ser igual, 4 carriles. 1 o 2 carriles de esos van a ser Fiduca, que es exclusivo para el tránsito de mercancías vía rápida. Y además, como lo pueden ver aquí, no sé si se va a notar en la cámara, con un sistema tipo autobanco. Como lo ven, el camión, aquí está el camión, el motorista no tendrá que bajarse, sino que a través del sistema de autobanco enviar la documentación al interior y desde ahí ordenar el despacho de mercancías que va directo hacia Honduras y hacia Puerto Cortés. Ese es el gran paso que estamos preparando y que con fondos del presupuesto nacional, más de $1 millón, se está invirtiendo en ese proyecto que nos va a permitir
tener el primer puesto fronterizo que El Salvador le ofrece con mejores condiciones para la unión aduanera con Guatemala y Honduras. Debo decir, con este modelo no existe ni en Guatemala ni en Honduras ningún puesto fronterizo. Entonces El Salvador ofrece, a través de la infraestructura moderna, a través de sistemas novedosos, a través de tecnología, a través de buenos procesos, en este caso el puesto fronterizo integrado del POI, en donde además a partir de noviembre Honduras y El Salvador va a despachar juntos en el lado salvadoreño. La parte hondureña va a desaparecer y Honduras va a ayudarnos a trabajar juntos ahí en el lado salvadoreño para lograrle mayor velocidad, como decía Julián, al tránsito de personas y mercancías por el puesto fronterizo. Esa es, digamos, la señal de que en el país nos estamos tomando en serio este trabajo de facilitación del comercio, no perdiendo los controles, mejorando los controles, y que a través de este esfuerzo de inversión, de tecnología y de procesos, logremos avanzar en fortalecer la unión aduanera, facilitar el comercio, atraer más inversiones y generar más empleo en beneficio de la familia salvadoreña. Me imagino que también hay inversión por parte de Guatemala y Honduras en todo este proceso. En eso estamos Porque entiendo que van todas las fronteras efectivamente, a este mismo nivel. Honduras y El Salvador tienen un acuerdo. En el caso del POI, El Salvador está invirtiendo más de $1 millón. Lo hablamos ahora con el viceministro de Desarrollo Económico de Honduras, de que, por ejemplo, va a ser importante que Honduras colabore, para el caso, en ampliar ese tramo carretero ya específicamente en el puesto fronterizo, de manera que los 4 carriles a un lado y 4 carriles al otro lado tengan una carretera más amplia que traspasa ya el límite fronterizo, ayudando a agilizar el paso por la frontera. Y así estamos en cada frontera haciendo inversiones, como el caso de lo que ya vimos de la construcción y la inauguración que hizo el presidente del nuevo puente binacional Guatemala-El Salvador en Anguiatú. El puente de la hermandad. Efectivamente, una inversión importantísima también del gobierno con fondos de Yucatán, que cambia radicalmente el viejo puente en Anguiatú por ese puente a 4 carriles, 2 y 2. Era la misma historia es la misma historia, efectivamente. Un puentecito así que limitaba todo movimiento. Entonces decíamos, bueno, en la medida en que nosotros abrimos carreteras, abrimos puentes, establecemos procedimientos de trabajo, mecanismos de control y de facilitación, vamos a lograr mayor velocidad en el tránsito por la frontera, mejorar todo el tema logístico y ayudar al comercio y a la inversión en nuestros países. Ahí me llamó la atención, viceministro, el embajador de México fue muy expresivo en el mensaje que dio durante la inauguración de ese puente denominado de la Hermandad de los Pueblos de Mesoamérica, porque él decía: presidente, lo felicito por estar abriendo puentes que unen pueblos y no muros de los lamentos, como sucede más al norte, ¿verdad? Sí, de hecho, pues en este proceso debe haber un cambio de visión. Incluso, que por cierto, el director estuvo también presente, teníamos una discusión con los funcionarios, como va a haber una intervención única, unificada de todos los funcionarios de los 2 países, tanto de Guatemala con El Salvador como de El Salvador con Honduras, dependiendo de dónde sea la frontera. Pero también ahí reflexionaba sobre cambiar el chip, es decir, ya es de ir pensando de una forma integracionista y vernos como países que estamos entrando a un proceso diferente. Entonces, eso me parece que es fundamental, porque sí estamos uniendo también, porque a veces pareciera sencillo, pero coordinar procedimientos, procesos, reglamentos, ponerse de acuerdo respecto a las mercancías que van a quedar de libre movilidad, armonizar controles fitosanitarios, es decir, hay una coordinación en distintos aspectos a nivel tecnológico, compartir información entre los distintos países. Entonces, es decir, es toda una logística que también requiere de una mirada o una visión centroamericana, integracionista, y que pues también implica un poco subyugar esas miradas, o más bien ese sentido de país que a veces, sino que más bien vernos como región, ¿no? Entonces yo creo que este proceso sí requiere ampliar esa mirada, y lo que tú mencionabas, por ejemplo, nosotros estamos dando muestras, estamos ya
invirtiendo, acelerando el proceso de unión aduanera. De hecho, Guatemala y Honduras lo iniciaron hace como 3 años. Nosotros nos incorporamos, o sea, a la discusión a partir del año pasado. Este año tomamos la decisión y hemos tenido que acelerar los procesos para poder igualar la velocidad que llevaban Guatemala y Honduras, y casi que los hemos alcanzado, entonces en un tiempo récord. Entonces, al haber puesto el nivel, digamos, nosotros ya incluso nos incorporaríamos en la 7ª ronda de negociación de la Unión Aduanera, donde ya definiríamos una agenda, una ruta de trabajo común, y tendríamos que avanzar rápidamente en lo que ya Guatemala y Honduras, por ejemplo, habían acordado. Entonces, es un gran reto, un gran desafío que lo hemos hecho en tiempo récord, y estamos avanzando y estamos dando muestras tanto a nivel de la inversión, como a nivel de la agilización de los software, como a nivel de facilitar todos los procedimientos. Entonces esto lo hemos avanzado ágilmente. Entonces, claro que eso requiere complementariedades, ¿no? Es decir, con lo que tú mencionabas, si nosotros, por ejemplo, modernizamos este puesto fronterizo integrado y, por ejemplo, el otro país no invierte en las carreteras, por ejemplo, entonces lo que hace es que genera cuellos de botella. Y aunque un país esté listo, digamos, si el otro no avanza a la misma velocidad, implicaría pues un retraso en todos los procesos, tanto de facilitación del comercio como en la actualización de los software y otro tipo de cuestiones. También entiendo que el Ministerio de Obras Públicas de El Salvador va a construir el otro puente de la frontera de la Echadura, el puente Arce, que es un puente incluso mucho más grande, de mayor envergadura. Ahora, entiendo que Guatemala va a invertir en el puente El Jobo. Sí. De momento creo que solo han hecho una reparación del puente antiguo. Sí, es lo que te decía. Hay que esperar esa reciprocidad, ¿no? Hay que esperar esa reciprocidad y hay que esperar también que avancemos a una misma velocidad. Porque en la medida en que todos los países caminemos en esta misma velocidad, y nosotros hemos dado muestras tanto en la agilidad de las inversiones como en poder adelantar muchos procesos a nivel migratorio, a nivel aduanero, a nivel de todo tipo de normativa que implica pues adecuar algunos procesos, pues hemos nosotros dado muestras de estar dispuestos de avanzar ágilmente. Ahora, Armando, en algún lugar donde quiera que esté, Morazán debe sonreír al ver todo esto. ¿Cómo se han integrado los equipos de trabajo interinstitucional de los 3 países para llegar a esto? Bueno, lo primero es que hemos avanzado mucho integrando el equipo salvadoreño. El trabajo del Ministerio de Economía ha sido importante para coordinar, facilitar el trabajo de varias instituciones que nos ha permitido contribuir a darle velocidad a este proceso de incorporación de El Salvador. Y ese esfuerzo conjunto pues nos tiene donde estamos. Le hemos logrado, incluso reconocido por los propios presidentes de Guatemala y Honduras, hemos logrado de manera muy ejemplar un rápido trámite parlamentario para aprobar la incorporación de El Salvador, incluso destacado porque fue unánime la aprobación legislativa, lo cual no necesariamente se logró en los otros países cuando se incorporaron, entre ellos Guatemala y Honduras hablo. Y luego en el esfuerzo nacional, sin duda, el trabajo nos permite avanzar de forma muy considerable. Lo que decía el viceministro, por ejemplo, me llevaba a pensar las cosas que El Salvador está aportando. Por ejemplo, la idea de las aduanas intermedias es un modelo salvadoreño que ahora se pone en función de la Unión Aduanera. Por ejemplo, la aduana intermedia en Santa Ana nos ha permitido agilizar el paso por el puesto fronterizo de Anguiatú. Ahora ningún camión se va sin papeles a Anguiatú. Pasa por Santa Ana a despachar. Y el despacho por promedio en Santa Ana es 20 minutos. Quiero decirte que en el último año, por esa aduana, pasaron 21,000 medios de transporte. 21,000 medios, 21,000 camiones pasaron por ahí. Y fueron 14,600 declaraciones de mercancía las que se despacharon, con un volumen total de 826 millones de dólares de exportaciones salvadoreñas. Y ese modelo ahora lo estamos llevando esto es Anguiatú, en el occidente norte, y este modelo lo estamos llevando a
Metalío, que está cerca de la frontera, La Echadura, en el lado salvadoreño, y Pedro de Alvarado, en el lado de Guatemala. Lo interesante, por eso decía que este modelo salvadoreño le sirve a la Unión Aduanera, lo interesante es que tenemos hoy un acuerdo con Guatemala, que la aduana de Guatemala se va a venir a Metalío con nosotros a partir del próximo lunes. Y que esa operación conjunta va a permitir que veamos en un solo acto, ya en el ámbito, digamos, en clave Unión Aduanera, en un solo acto, Guatemala y El Salvador despachan la mercancía y eso le va a dar más velocidad en el puesto fronterizo. O sea, que por el puesto fronterizo solo van a pasar saludando. Es aduana de paso. Bueno, y te lo cuento más. La novedad, el trámite se va a hacer antes. La novedad es que ahora estamos afinando los detalles técnicos para que el camión, cuando entre a La Echadura, a través de la identificación con tecnología de radiofrecuencia, la antena que tenemos ahí va a leer la etiqueta, la viñeta que está en el camión. Eso se expresa en el sistema informático. Ahí se va a leer de qué tipo de mercancía es, qué declaración es, y sin bajarse el camionero, el motorista, ahí mismo, si no hay selectividad distinta, es decir, que lleva control, va directo al otro lado de la aduana, donde además va a estar la aduana salvadoreña trabajando con Guatemala para darle agilidad a las importaciones que vienen de Guatemala hacia El Salvador. Entonces, la verdad es que nos alegra que el trabajo que venimos haciendo en El Salvador le sirve a la Unión Aduanera. Eso no existe entre Guatemala y Honduras. Como dije antes, no existe un puesto fronterizo tipo Tobanco como que vamos a tener en noviembre en el POI, y que obviamente nos alegra que El Salvador está contribuyéndole con ideas, con propuestas, con métodos de trabajo a darle más velocidad y profundidad a la Unión Aduanera con Guatemala y Honduras. Todo esto en el marco de la política del Salvador logístico. Además, ¿verdad? Porque... De eso quiero que me hables cuando sí, regresemos de la pausa, porque ya me están pidiendo que vayamos. Y eso, viceministro, creo que es importante porque es un legado de este gobierno para las futuras generaciones, pues, porque ya vamos a ver cómo era antes y cómo es ahora con esta política El Salvador logístico. Una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos hablando de cómo avanzan nuestros países, Honduras, El Salvador y Guatemala, en torno a la integración aduanera, esta unión que va a permitir que se agilice. Ya lo estamos viendo, ya aquí tanto el viceministro como el director de aduanas nos han presentado cómo avanza este modelo. Entiendo también que se estima invertir 1.5 millones para mejoras en el resto de puestos fronterizos. ¿Quién puede abordar eso? Bueno, ¿Viceministro? Ese fondo que tú mencionas es una gestión que hemos hecho con el Banco Centroamericano de Integración Económica para apoyar este proceso en el cual El Salvador se adhiere. Y bueno, hasta el momento nos han dado un visto bueno y eso va a permitir hacer o adecuar algunas inversiones. También nosotros, a partir del proceso de incorporación, aportamos a un fondo estructural que aportamos $5 millones que aporta tanto Honduras como Guatemala, y ya nosotros tenemos previsto presupuestar $500,000 como un primer aporte para el año 2019. Entonces eso sirve para poder adecuar todas las condiciones de procedimientos, logística y de infraestructura, y que puedan pues agilizar este procedimiento. Entonces, ahorita estamos esperando el visto bueno que va a ser administrado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y que va a ser liderado o más bien orientado por el Ministerio de Economía. Ahora, Armando, en el puesto del Amatillo, entiendo que además está la inversión que se va a hacer o que se está haciendo, mejor dicho, a través de Fomilenio. Y Anguiatú también. Anguiatú también está también, así es. Con Fomilenio. Sí. ¿Esto cómo avanza? Bueno, interesante es que este conjunto de programas y de componentes
le vienen a dar al país contenido para aportarle a la Unión Aduanera. De hecho, a través de el apoyo de Fomilenio, El Salvador espera tener a la vuelta de 1 año y medio construido 2 modernos nuevos puestos fronterizos. Uno en Amatillo, en el oriente del país, y el otro es Anguiatú, en el occidente. Es decir, serían puestos de verdad modernos, en donde este concepto que ya estamos empezando a instalar en el POI se va a ir ya con plenos poderes a Amatillo y Anguiatú. Y ese va a ser el referente de lo que necesitamos para los puestos fronterizos. Por cierto, en ambos puestos fronterizos se está considerando lo que ya estamos planeando en el POI, por ejemplo, 4 carriles. Un centro integrado de operación, un esfuerzo conjunto de las 2 naciones despachando. En el caso de Amatillo, Honduras se viene al lado salvadoreño a operar en ese puesto fronterizo integrado, y en el caso de Anguiatú, también Guatemala se viene con nosotros a trabajar en el puesto fronterizo integrado, en este caso ya con pleno desarrollo tecnológico y con la modernización que eso va a requerir. Entre tanto, El Salvador está apoyándose en esos recursos que antes le preguntabas al viceministro, estableciendo una transición. Ese 1,5 millones nos va a servir para poner a nuestros puestos fronterizos en condiciones transitorias para empezar ya a bailar esa canción de la unión aduanera con Guatemala y Honduras. Ya en el POI estamos avanzando y nos falta invertir más en otros puestos fronterizos. En esto, Luis, creo que es muy importante, como lo decías antes, cómo cada país le aporta. Porque, por ejemplo, el caso que te daba en La Echadura, si nosotros ese compromiso de trabajo conjunto con Guatemala en La Echadura y Pedro de Alvarado lo replicamos en las otras fronteras, con Guatemala tenemos 3 más, eso nos va a dar condiciones de mejor operación de los puestos fronterizos, con esta visión de gestión integrada de fronteras. Eso es algo que necesitamos fortalecer, y es trabajar de la mano, viéndonos, no de espaldas, no que viéndonos frente a frente, establecer modelos únicos, procedimientos claros, y que eso ayude a darle más velocidad en el paso por el puesto fronterizo, pero además empujando más el tema tecnológico. Porque ¿de qué nos va a servir que nosotros en El Salvador logremos que el paso por la frontera, en este caso La Echadura, sea rápido si se va a trabajar al otro lado, o en cada uno de los puestos fronterizos que tenemos con Honduras y Guatemala? Entonces, por eso es clave tu pregunta antes, y es esta idea, esta propuesta de la política regional de movilidad logística, que nos permita encender en cada país una visión distinta. Es un desafío, pero es importante colocar esa política regional de transporte y movilidad de manera que logremos permear decisiones de inversión en infraestructura, de inversión en nuevos procesos y procedimientos que ayude a facilitar el tránsito por las fronteras. De hecho, entiendo, viceministro, que hay todo un proceso de pues sensibilización, de educación, de formación, digamos, en torno a la política marco regional. Sí. Entiendo que se ha hecho un primer taller en Honduras, se hizo un segundo taller acá, y que este mes, al final de este mes, hay uno en Costa Rica. Sí, bueno, la idea, bueno, ahorita o sea, tanto implica pues materializar las medidas de corto plazo para facilitación de comercio como la operatividad de la política logística regional. Y en ese aspecto es importante resaltar que, por ejemplo, el 69% del comercio centroamericano circula por estos 3 países, tanto Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces eso nos da una relevancia regional muy importante, y para El Salvador es muy significativo de esos 2 países. Inclusive si uno analiza, por ejemplo, las exportaciones a julio del 2018, el primer país hacia donde se destina es Estados Unidos, pero le sigue Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Es decir, nosotros tenemos muchas similitudes económicas, un potencial exportador, la posibilidad de integrar cadenas de valor en la región, y eso implica pues que tenemos un desafío de articularnos como países y de fortalecer y agilizar nuestros procedimientos. Ya hay una política y ya hay una visión también, ya hay medidas de corto plazo, por ejemplo lo que mencionaba el director de los RFID, que eso te va a permitir incluso ir monitoreando el transporte a lo largo de la carretera, medir tiempos, acortar los pasos, por ejemplo,
y eso pues nos da la información necesaria para poder también ir orientando la política de facilitación del comercio y también poder adecuar medidas que puedan acortar los tiempos y mejorar el comercio entre los países. Un estudio de la CEPAL, esta unión aduanera podría contribuir entre un 0.5% del PIB al 1.5%. Entonces digamos que eso, pues, esa agilidad puede también tener un beneficio económico para la región y aparte de todas las medidas que estamos haciendo para poder acortar tiempos, plazos que convergen perfectamente con este proceso de unión aduanera y que parte también de la premisa de que nosotros vemos a Centroamérica como un socio estratégico. Es decir, que esta unión aduanera es mucho más que un simple acuerdo comercial. Claro, es decir, es mucho más. Es decir, un acuerdo comercial uno negocia aspectos comerciales. En la unión aduanera ya es una etapa de la integración económica, que no solo se restringe al tema del comercio, porque ya implica armonización de otros aspectos relacionados, si bien a nivel arancelario, es decir, por ejemplo, arancel externo común. Nosotros, frente a terceros países, nosotros estamos previendo que podríamos llegar a tener un arancel externo común, es decir, entre los tres países de un 95% de las mercancías. Entonces, y un paso ágil entre la región, entre esos tres países, del 70% de los flujos del comercio. Entonces, eso creo yo que es una ventaja significativa y pues genera un impacto muy importante a nivel económico. Armando. Ya que el viceministro comentó paso ágil, quería compartirles mi experiencia cuando acudí por invitación del presidente a esta reunión de los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador en Corinto, en Honduras, hace como un mes. Yo me fui por tierra y vine del lado de Guatemala a ese puesto fronterizo que está en el lado hondureño. Sufriste ir por tierra. Y me llamó la atención que para salir de Guatemala y entrar a Honduras yo hice 2 trámites. Salí de Guatemala en un solo edificio, en un lado, y el otro lado entré a Honduras. Eso que está por ahora en la unión aduanera entre Guatemala y Honduras, El Salvador y Guatemala lo tiene muy avanzado con el paso ágil. Ahora es una sola parada, Guatemala y Honduras, Guatemala y El Salvador. Y nuestro plan es empujar a la unión aduanera a adoptar el paso fácil, fortaleciendo la seguridad. Entonces, creo que lo bondadoso es que el país, nuestro país, tiene experiencia, tiene propuestas, tiene ideas que le ayudan a la integración. Porque también la integración no solo es para los negocios, también es para las personas, Luis. Y en ese sentido, los ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador también se van a ver beneficiados con paso ágil a través de la unión aduanera de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y en ese punto hay un tema que yo quiero resaltar también. Parte de la declaración de los presidentes siempre se refiere a empujar el paso ágil, pero también en la última declaración, ahora en Corinto, hicieron una mención específica, a fortalecer y avanzar más en la introducción de tecnología de identificación por radiofrecuencia, que el viceministro lo ponía en siglas, que es RFID, que El Salvador ya decía, lo vamos a inaugurar ahora en La Echadura, en los próximos días, que sería el primer caso entre Guatemala, Honduras y El Salvador en donde la lectura de radiofrecuencia para identificar el medio de transporte se va a poner en práctica, ahora en La Echadura. O sea, eso ya. Ya, en unas semanas, porque, lo repito, nosotros empezamos operación en Metalío el lunes 17. Ahí va a estar Guatemala con nosotros ya despachando. Y estamos mañana mismo, mañana, el día miércoles, empezando las pruebas para confirmar que tenemos las condiciones para hacer la lectura RFID en La Echadura. Entonces, ese esfuerzo que hacen los gobiernos y que sin duda va a ayudar en el paso por el puesto fronterizo, necesita un complemento, que los presidentes ahora lo remarcaron en esta declaración en Honduras, y es declaración anticipada obligatoria. ¿Qué significa, Luis? Amigos y amigas, ¿qué significa? Que las empresas no deben seguir enviando medios de transporte a la frontera sin papeles, sin permisos, sin haber emitido la declaración de mercancía. Y eso va a haber que reglamentarlo. Entonces, claro, los presidentes han instruido a las autoridades de aduana de Guatemala, Honduras y El Salvador a que
agilice la implementación de la declaración anticipada obligatoria. Es decir, que las empresas no sigan enviando medios de transporte sin papeles a la frontera o no sigan trayendo medios de transporte a la frontera sin permisos o sin pago de impuestos. Ese es un tema crítico. Eso es una de las razones de esas grandes colas Claro, que se hacen a veces. nosotros hemos detectado decenas de camiones todos los días que están ahí parqueados esperando pago de impuestos o esperando permisos o esperando un trámite de presentar la declaración de mercancía. Entonces, eso tiene que cambiar. Es decir, también las empresas tienen que poner de su parte haciendo la declaración anticipada obligatoria que contribuya a darle más velocidad al tránsito de personas y mercancías en la frontera, ayudando al comercio y ayudando al desarrollo de nuestros países. Hay también el enrolamiento obligatorio con las calcomanías magnéticas. Efectivamente. Es decir, para que funcione ese sistema de radiofrecuencia, todos los medios tienen que tener una calcomanía magnética, que es lo que la lectura que hace en este caso. Es el sensor, digamos. Es el Sí, sensor. así es. Y en el caso nuestro, empezamos a enrolar, vamos trabajando fuertemente, ya tenemos cerca de 1.500 camiones enrolados y seguimos enrolando, de manera que ahora las empresas tienen que saber que va a ser un beneficio adicional, ahora con la aduana intermedia de metalío, que quien quiera tener incluso paso más rápido por la echadura, estando con la calcomanía de medio enrolado, va a tener lectura rápida, inmediata, automática y paso rápido en la frontera. Entonces, esto se trata de combinar el conjunto de estrategias para ayudar a que nuestros países mejoren las relaciones comerciales, eso atraiga más inversión y genere más empleo en beneficio de más y más salvadoreños y de nuestros países hermanos. Eso me hace pensar que no va a ser tan difícil que todos se enrolen, digo, por sentido... quiero creer... Es más difícil de lo que crees. Quiero creer que por sentido común, cualquier empresario lo que quiere es que su mercancía se mueva rápido, ¿no? Es más difícil de lo que crees. En realidad, por ejemplo, ahorita está voluntario. Y muchos medios no se quieren enrolar. Bueno, la resistencia natural, ¿verdad? Y el costo es, si no me equivoco, director, es como de alrededor de $5 o $6, algo así. No, de hecho estamos enrolando gratis ahora. Bueno, nosotros, Sí. pero en otros países cobran como $5 o $6 Sí. y ya por ese costo no quieren enrolarse. Es decir, que es risible para los beneficios que tiene. Pero sentido común, hermano. Bueno, lo has dicho, es sentido común. Y yo creo que es una buena oportunidad para invitar a los empresarios del transporte internacional de carga para que se acerquen a la aduana. Nosotros todos los días estamos enrolando medios de transporte. Es tan sencillo como que nos indiquen a qué lugar llegamos. Nosotros enviamos a nuestra gente. Ahí enrolamos a los conductores y a los medios. Y eso cuando te referís a enrolar es activar el chip que ellos llevan. Poner la calcomanía, sticker, el sticker, que el medio lo va a tener y que eso va a permitir que la antena lea esa calcomanía y eso agilice el tránsito por la frontera. Entonces, se escucha de sentido común y yo creo que los empresarios del transporte entienden muy bien esto. Los inteligentes creo que lo van a hacer rápido. Lo entienden y yo creo que hay que seguir fomentando, apoyando, potenciando el enrolamiento, llamémosle el registro de los medios de transporte para que una vez y cada vez haya más medios enrolados, pues nadie tendrá que bajarse los camiones en la frontera, simplemente con ese mecanismo que ya tenemos habilitado por ahora en Amatillo y en la echadura, que luego lo abriremos a las demás fronteras, nos va a permitir darle mayor agilidad en el paso en el puesto fronterizo. Lo que tiene que pensar el empresario es que eso es plata. Costos, bajar costos. Sí, es correcto. Mientras más se tardan ahí, eso es dinero. Así es. Y la ventaja es que con la factura de declaración única centroamericana, hay un prechequeo, es decir, se prechequea, incluso tú vas a saber qué tipo de mercancía va a llegar, la que necesita control fitosanitario, la que necesita intervención de agricultura, es decir, la que lleva un procedimiento adicional, todo eso se va a saber con anticipación, entonces ya los funcionarios están listos. Eso acorta tiempo, agiliza el proceso, y como hay 4 carriles, al menos de entrada y salida, entonces eso hace que el paso sea bastante ágil. Dinero, empresarios, dinero. Se pierde dinero cuando se pierde tiempo, así que... Y eso encarece los productos, Luis. Claro. Porque al final, en la medida en que vamos en el círculo vicioso de los costos, eso va encareciendo los productos y afecta a la economía. En la medida en que se reducen costos, eso puede ayudar a más competitividad del país y bajar los precios también. Entonces, pero en el caso del empresario como tal, digamos que el transportista es plata. Sí. Plata contante, sonante, que deja de ganar o pierde, como usted lo quiera ver. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa. Cuando regresemos,
Vamos al cierre de esta entrevista. Ya venimos con más. Seguimos conversando con el señor viceministro de Economía y con el director de Aduanas. Vamos a ver, viceministro, si pudiéramos profundizar un poco más en el impacto que se espera que esto tenga en las economías de los tres países. Bueno, para empezar, pues hay un beneficio para el paso migratorio ágil, es decir, los ciudadanos, incluso ahorita los sistemas informáticos que se están adecuando para eso son a través de huellas digitales. Y eso implica pues una información compartida. Hay protocolos de seguridad que hay que cumplir también, Claro, como por ejemplo... como decía el señor director, sin perder el control, ¿verdad? Es correcto, y eso lo que hace es agilizar la mayor parte del paso ágil migratorio. Lo segundo pues es a nivel de la agilidad del comercio, los tiempos también se reducen, y esa reducción de tiempos pues se traduce también en un beneficio en crecimiento, en disminución de costos, y eso también pues se traduce en un beneficio a nivel del crecimiento. Entonces me parece que ahí pueden visibilizarse el principal impacto, y el tercero también es darle una dimensión estratégica a la región, es decir, posicionarlo a nivel internacional como un mercado estratégico. Eso también nos da visibilidad frente a otros mercados latinoamericanos, tanto México, por ejemplo. De hecho, hace poco estuve en la Embajada de México de Guatemala, justamente en un panel, discutiendo justamente sobre ese tema. Ellos querían saber cómo iba este proceso de unión aduanera y las potencialidades que tenían en la relación con México. Y justamente pues eso fue una de las reflexiones que quedaban en esa reunión, en el sentido de que esta región hoy se posicionaba a nivel internacional, y también a nivel de este paso ágil también se vuelve un mercado clave, tanto para México, por ejemplo, como para otros países. Entonces, digamos que ganamos visibilidad, avanzamos en el proceso de integración como una antesala, y yo creo que esto debemos de verlo en perspectiva. Si bien ahorita estamos avanzando la unión aduanera, homologando procedimientos, acortando tiempos, esto más bien es una etapa, y esa etapa debe de avanzar, me parece. Es decir, creo que la región centroamericana tiene mucho potencial, y en la medida en que nos unimos, fortalecemos nuestras relaciones económicas y políticas, también podemos avanzar a convertirnos en una economía estratégica. Yo te mencionaba que el Triángulo del Norte es la octava economía latinoamericana hoy unida, pero con Centroamérica conjuntamente nos convertimos en la sexta economía de Latinoamérica. Entonces eso nos da la posibilidad de aspirar a integrarnos y a visibilizarnos frente al mundo. Y claro, como ya lo decía Carlos Mejía Godoy, juntos somos un volcán. Es lo mismo llegar 6 millones de salvadoreños que llegar, en este caso, 32 millones, ¿verdad? Con Honduras y Guatemala. Sí. Ahora, Armando, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso en esta consolidación? Bueno, creo que es importante el aterrizaje final de la incorporación de El Salvador, y eso arranca seguramente cerrando el año 2018. Decíamos en noviembre el puesto fronterizo del POI va a estar listo, y eso pondría las condiciones para que arranquemos, de hecho, en el POI con la unión aduanera con Guatemala y Honduras. Y eso va a ir abriéndose hacia los otros puestos fronterizos que tenemos con ambos países. En esto yo creo que interesante es que hay iniciativas en cada país que le ayudan. Por ejemplo, en el caso salvadoreño, el esfuerzo de la aduana para desarrollar tecnologías y procesos que ayudan a agilizar los pasos en las fronteras, puertos, aeropuertos o puestos fronterizos terrestres, es algo que lo está viendo la comunidad internacional. Para el caso, nosotros hicimos un cambio radical en el aeropuerto, eliminando el semáforo fiscal que elegía de manera aleatoria a las personas que íbamos a revisar, e instalamos un proceso moderno de gestión de riesgo. La gente ya no pasa por el semáforo porque ya no existe. Ahora es información anticipada del pasajero,
tratamiento e intercambio de información entre migración y nosotros, y eso permite seleccionar a los pasajeros que ahora pasan a revisión al escáner. Ya no es aleatorio, sino que es selectivo. Así es, porque hay información anticipada. Y eso ha ayudado muchísimo a reducir a la mitad el tiempo de ingreso en el aeropuerto. Igual lo hemos hecho con el cambio radical que hemos hecho en las encomiendas familiares. Hemos cambiado el viejo esquema de importar encomiendas y reconocerlas una por uno, unidad por unidad, a una selección de 4 familias de encomiendas y reconocerlas por peso. Eso ha reducido a la mitad el despacho de encomiendas familiares, beneficiando a la familia que vive en Estados Unidos y que vive en El Salvador. Y termino con un gran proceso que estamos avanzando fuertemente, que es la aduana sin papeles. En Acajutla, ahora en septiembre e inicios de octubre, la completamos, la aduana sin papeles, y luego vamos al aeropuerto. Esas cosas las ve Guatemala, y de hecho han venido de Guatemala a conocerlas directamente. Con Honduras estamos trabajando de la mano, y obviamente le ayudarían para seguir escalando coordinación estratégica para procedimientos comunes. Este paso de integración es apenas el inicio de un nuevo momento. Como decía el viceministro, la integración centroamericana expresada en Guatemala, Honduras y El Salvador logra un nuevo escalón que se va a profundizar con más compromiso. Entonces, esa es la buena noticia, que este es un trabajo que tiene de largo aliento, es un trabajo que ya tiene victorias tempranas y prontas, pero también es un trabajo en donde están no solo los gobiernos, sino los ciudadanos beneficiados y también el sector privado que necesita de estos procedimientos de agilización del comercio en beneficio de mejorar la economía de nuestros países. Ahora, viceministro, ¿cuáles son los desafíos que se ven en esto? Bueno, para empezar, pues falta que los países avancemos en lo que nos corresponde. Nosotros estamos avanzando ágilmente en nuestras inversiones, por ejemplo, públicas, para adecuar las aduanas y los puestos fronterizos integrados. Falta, por ejemplo, avanzar en la 7ª ronda de unión aduanera, que se prevé pues en los próximos meses, y eso pues nosotros inicialmente nos hemos previsto para noviembre, funcionando el primer puesto fronterizo integrado en el POI, y posteriormente pues habilitar los siguientes puestos. Entonces me parece que ahorita lo que hace falta es armonizar procedimientos, coordinar software y poder iniciar operaciones con un primer puesto en noviembre próximo o al menos un mes posterior a noviembre, ¿no? Perfecto, y quizás quisiera cerrar con una ronda de cómo debe ver la ciudadanía estos cambios, Armando. Bueno, sin duda, para la gente, aunque esto suene un poco lejos, este proceso de integración de El Salvador a la Unión Aduanera con Guatemala y Honduras es algo que nos va a beneficiar en el mediano y largo plazo. Es algo que necesitamos además. Yo no tengo ninguna duda que es un paso en la línea correcta, que nos va a ayudar a fortalecer la relación comercial con nuestros vecinos, que va a convertirse en un imán para atraer más inversiones en el futuro y que va a facilitar incluso la relación entre connacionales. Ya decíamos, por ejemplo, a través del paso fácil en las fronteras. Creo que es una gran oportunidad de seguir fortaleciendo la relación natural que tenemos con Guatemala y con Honduras, y que sin duda ese mayor encuentro entre nuestras naciones, convertirnos cada vez más en una economía potente, y hablando de la unidad de los 3 países como un referente en la región y en el mundo. Creo que es algo en donde tenemos que seguirlo trabajando, seguirlo cuidando como se viene haciendo, y trabajar. Los ritmos son distintos en Guatemala, en Honduras y en El Salvador. Nosotros estamos metiéndole mucho empeño, mucha agilidad, pero creo que lo bueno es que tenemos un buen entendimiento en el país y ahora en ese concierto de las 3 naciones para avanzar en esta dirección, que es una dirección positiva para nuestros países. Hay que darle continuidad a todo esto. Hay que darle continuidad, agilizar todos los procedimientos y afinar todos los temas que hay que afinar entre la región. Perfecto. Amigos y amigas, quiero agradecerle a estos 2 amigos que nos han venido a contar cómo avanza nuestro país. Vengan más seguido. Bueno, la invitación, cuando nos inviten, con gusto, ¿verdad, ministro? Claro, aquí estamos. Listo, y ustedes, amigos y amigas, les agradezco que estén al otro lado de esa maravilla que se llama televisión y que nos permite comunicarnos. Quédense, hay más para todos y para todas.
Pasen buenas noches.